Peso del sabor. Sentado dentro de mi boca asisto al paisaje. La gran tuba alba establece musitaciones, puentes y encadenamientos no espiraloides. En esa tuba el papel y el goterón de plomo van cayendo con lentitud pero sin causalidad. Aunque si se retira la esterilla de la lengua y nos enfrentamos de pronto con la bóveda palatina, el papel y la gota de plomo no podrían resistir el terror. Entonces el papel y la gota de plomo hacia abajo son como la tortuga hacia arriba mas sin ascender. Si retirásemos la esterilla, así el sabor que tiende a hacer punta, si le arrancásemos la lengua se multiplicaría en perennes llegadas, como si nuestra puerta estuviese asistida de continuo por dogos, limosneros chinos, ángeles, la clase de ángeles llamados tronos, que colocan rápidamente en Dios a las cosas, y crustáceos de cola larga. Al ser rebanada la esterilla convirtiendo al vacío en pez preguntón aunque sin ojos, las cuerdas vocales reciben el flujo de humedad oscura comenzando la monodia. Un bandazo oscuro y el eco de las cuerdas vocales, persiguiendo así la noche a la noche el lomo del gato menguante al caballito del diablo, consiguiéndose la cantidad de albura para que el mensajero pueda atravesar el paredón. La lámina de papel y la gota de plomo van hacia el círculo luminoso del abdomen que tiende sus hogueras para recibir al visitante y alejar la agonía moteada del tigre lastimero. La pesadumbre de la bóveda palatina tritura hasta el aliento, decidiendo que el rayo luminoso tenga que avanzar entre los estados coloidales formados por las revoluciones de los sólidos y los líquidos en su primer fascinación inaugural, cuando los comienzos giran sin poder desprender aún las edades. Después las sucesiones mantendrán siempre la nostalgia del ejemplar único limitado, pavo real blanco o búfalo que no ama el fango, pero quedando para siempre la cercanía comunicada y alcanzada, como si solo pudiésemos caminar sobre la esterilla. Sentado dentro de mi boca advierto a la muerte moviéndose como el abeto inmóvil sumerge su guante de hielo en las basuras del estanque. Una inversa costumbre me había hecho la opuesta maravilla. En sueños de siesta creía obligación consumada. Sentado ahora en mi boca contemplo la oscuridad que rodea al abeto. Que día a día el escriba amaneciese palmera. Muerte del tiempo. En el vacío la velocidad no osa compararse, puede acariciar el infinito. Así el vacío queda definido e inerte como mundo de la no resistencia. También el vacío envía su primer grafía negativa para quedar como el no aire. El aire que acostumbrábamos sentir, ver, suave como lámina de cristal, duro como frontón o lámina de acero. Sabemos por casi un invisible desperezar del no existir del vacío absoluto no puede haber un infinito desligado de la sustancia divisible. Gracias a eso podemos vivir y somos tal vez afortunados. Pero supongamos algunas inverosimilitudes para ganar algunas delicias. Supongamos el ejército, el cordón de seda, el expreso, el puente, los rieles, el aire que se constituye en otro rostro tan pronto nos acercamos a la ventanilla. La gravedad no es la tortuga besando la tierra. El expreso tiene que estar siempre detenido sobre un puente de ancha base pétrea. Se va impulsando, como la impulsión de sonrisa a risa a carcajada de un señor feudal después de la cena guarnida, hasta decapitar tiernamente, hasta prescindir de los rieles y por un exceso de la propia impulsión deslizarse sobre el cordón de seda. Esa velocidad de progresión infinita soportada por un cordón de seda de resistencia infinita llega a nutrirse de sus tangencias que tocan la tierra con un pie o la pequeña caja de aire comprimido situada entre sus pies y la espalda de la tierra, levedad, angelismos, turrón, alondras. El ejército en reposo tiene que descansar sobre un puente de ancha base pétrea que va impulsando y llega a caber oculto detrás de un alamillo, después en un gusano de espina dorsal surcada por un tiempo eléctrico. La velocidad de la progresión reduce las tangencias. Si la suponemos infinita, la tangencia es pulverizada. La realidad de la caja de acero sobre el riel arquetípico, es decir, el cordón de seda, es de pronto detenida. La constante progresión deriva otra sorpresa independiente de esa tangencia temporal. El aire se torna duro como acero y el expreso no puede avanzar porque la potencia y la resistencia hacense infinitas.
no se cae por la misma intensidad de la caída. Mientras la potencia tórnase la impulsión incesante, el aire se mineraliza y la caja móvil, sucesiva impulsada, el cordón de seda y el aire como acero no quieren ser reemplazados por la grulla en un solo pie. Mejor que sustituir, restituir. ¿A quién? Procesión. El desfile del número se hacía en el hastío de su caída invencible, malestar tolerado en prueba de su cómoda sucesión. Dentro de los números existían sucesiones y significaciones. Si aquellas motivaban sus agrupamientos amistosos, estos la retadora soltura de sus ritmos. Los desfiles del binario de guerra, la escapada teoría de los peces, olvidaban de sus orígenes y de sus fines, de su impulsión y de su extenuado frenesí para darnos en los músculos del leopardo las mejores progresiones geométricas, en los imanes navegantes una ridícula limitación inolvidable. Esas fascinaciones de los agrupamientos arquetípicos, de la imantación que convoca para huir del remolino que tiene que reducirse a la ley de su estructura, iban trayendo el final del cínico, del atomista y del alejandrino preagustiniano. El vencedor de palabras. El hombre propaga y lastima su sustancia, Dios sobreabunda, el encuentro se verifica en sus generosidades. Pero el principio, por momentos falsos y visibles, parecía separarse del otro. Desde entonces los hombres serán dos grupos, los que creen que la generosidad del uno engendra el par y los que creen que lo lleva a lo oscuro lo otro. Así la procesión que surgiendo de la forma se prolonga hasta pasar e inundarse por la esencia última, vuelve a salvarse de nuevo por llenarse de la figura simbólica y concupiscible que encierra la sustancia ya iluminada. Y así donde el estoico creía que saltaba de su piel al vacío, el católico sitúa la procesión para despertar en el cuerpo como límite la aventura de una sustancia igual, real y ricamente posible para despertar en él. Cuando muere la procesión se ha hecho tan desmesurada que la coral plástica es reemplazada por un eco que parece volver de nuevo hacia nosotros, ya extendiendo las manos, caminando otra cruz. En la nieve, en el desfiladero, en la mansión escogida, la procesión de hombres continúa dividiendo por semejanza, ocupando, traicionando o comunicando el mismo cuerpo, la sangre y los aceites. Tangencias. Después de haber inventado el cero, el príncipe al F0 marchó a caballo hasta que el sueño le fue entrecruzado, lanzándolo del caballo hacia la hierba cubridora de blandas rocas espongiarias. La flecha del caballo es su nariz. Interpuso su cuchillo entre la tierra y él, colocando después el escudo sobre el cuchillo con inclinación maliciosa, ya que por allí iba a pasar su sueño. Al recorrer el cuchillo la tierra saltaba a la fuente, pero moría la semilla. En los primeros naufragios del sueño se había apoyado con su arco somnoliento en la verticalidad de la fuente reciente, de tal modo que el arco apoyado de su entrevisto se acercaba horizontalmente. Aumentando su potencia, el chorro de la fuente tocaba al desprendido del aire y su sueño tan ligeramente que podía mantenerse horizontal sin abandonar el sueño que lo había desprendido del caballo. El sueño lo amputaba del caballo, sintiendo que al abandonarlo se abandonaba, pudiendo después readquirir la dureza infranqueable del mismo sueño cruzado sobre el reloj dentro del surtidor. De nuevo el caballo lanza por el sueño a su hilaíno tripulante. El caballo que saborea el arsénico rechaza el polvo de Carey. La carga lanzada por el caballo en el surtidor insiste con su frente dulcemente apoyándose en el filo de la ventana. No es el inventor del cero, es el de la onda y semilla el que espera que el agua se pudra para que empiece el recuerdo planetario de la semilla. El hombre maravilloso, por el contrario, esquinado en su jardín de losetas triangulares y losanges, cuclilla sus piernas y alonga sus brazos como un cisne nutrido con algodón de orita. Aún en la noche, tribuno gimnasta desmemoriando patinada acidez retrospectiva, acorralado por sus arañazos rítmicos copiosos estremecidos. En la medianoche el caricortado de la semilla cae con dulzura su cabeza en el filo de la ventana que soporta también los dos pies del hombre en malla verde, anaranjada y gris de acero tejido, esquinándose en su jardín como la soga de los puertos.
Separados por el filo de la ventana, el hombre de tierra enarca su ojo para escuchar más que para descubrir, mientras el gimnasta, en la misma medianoche de lo normal sobresaltado, alza y baja sus piernas con un ritmo que parece el recuerdo de una marcha por el río. Al depositar la semilla no pudo saber que estaba traspasada, apoyo para una noche lanzado del caballo. El gimnasta, al pasarse bruscamente la diminuta bola gomosa con núcleo de acero de la mano de humo recordado a la de oro mordido, abre ojos sin linealidad en su cansancio, fatigándose para alcanzar altura, duración y peso del saurio. No es mucho que cuando lance los instrumentos con los que fortalecía su pulso tropiece con una flor por cansancio y cada cansancio monstruoso se paralice con el terrígeno prendido escozor de la semilla traspasada por el hombre lanzado del caballo. Éxtasis de la sustancia destruida. Y tú, Promacos, cierra la doble cadena de hormigas. Contaste el ganado, destroza el cuerpo y el signo de tu oquedad para lograr la reminiscencia de tu transparencia. Destruye la relación inversa de unidad y sustancia del número y la cosa sensible resuelta en la figura desprendida por el éxtasis de participación en lo homogéneo. Pero antes la esfera está abarcada por la mano del garzón. La violenta sustitución seguida de una ráfaga hueca prepara el vacío, la ballena y el frasco por donde se sale y entra como originario principal, ahumado y apresuradísimo. Ahora ciego estoy, me abarco y comprendo ennegrecido en el frasco que contiene la esfera armilar suspendida muerta por imanes boreales. Ciego estoy, mi casa es la ballena. Al lado del vacío emito mi bostezo o regalo sombreros de yeso y una inmensa cerámica funeral entresaca los decapitados del templo para establecer con su simultáneo furor un zumbido espeso de recuerdos. Así en una gruta palustre de balsado piso exprimido de huevos de tortuga, el artesano relojero tiembla ante las espantosas coincidencias y el agricultor flordelisado recibe al sembrar el único documento falso las descaradas bendiciones de la ley. La sustitución de la metáfora y el acto pulverizando la cosa en sí, iluminándola como un vitral reparte la luz primera. El éxtasis de lo bello en sí insufla aliento participante en la cosa en sí por la transparencia del hombre y la lectura de las rocas. Desarrollo lineal de instante, erótica, ser, unidad, existir, acto, metáfora, sustitución del ser, participación, sustitución del existir, paraíso, éxtasis de participación en lo homogéneo, intemporalidad. Linealidad rota o hinchada por los tres momentos circulares del germen, ente, eternidad, necesarios para apoderarse de su asilo, dejando a la puerta el perro de llamas del doctor Fausto. La destrucción de la sustancia iluminando sus variantes o metamorfosis por la sequedad de su suspensión o retiramientos. El Hijo del Hombre destruido, convertido en la perdurable sustancia del cuerpo de Dios, porque a todo transfigurarse sigue una suspensión y el ejercicio del monte de las calaveras era sólo un aprendizaje para sumergirse en una violenta y sobrehumana capacidad negativa. Frenética autodestrucción que ridiculiza toda metamorfosis para alcanzar el constante germen dentro del ente. La potestad del escorpión, Apocalipsis 9:5, que no ataca el verde sino al hombre que no tiene signo en la frente. La potestad del escorpión en alianza con la splendor formae. La sustancia natural no se muda. El alma racional recibe la luz inteligible por medio de la figura iluminada o plenitud. Cuando el testimonio exclama, así únicamente muere un Dios, ha sido resquebrajado y caído en batalla contra el espíritu mudo o incesante despierto. Resistencia. La resistencia tiene que destruir siempre al acto y a la potencia que reclaman la antítesis de la dimensión correspondiente. En el mundo de la poiesis, en tantas cosas opuesto al de la física, que es el que tenemos desde el Renacimiento, la resistencia tiene que proceder por rápidas inundaciones, por pruebas totales que no desean ajustar, limpiar o definir el cristal, sino rodear, romper una brecha por donde caiga el agua tangenciando la rueda giratoria.
La potencia está como el granizo en todas partes, pero la resistencia se recobra en el peligro de no estar en tierra ni en granizo. El demonio de la resistencia no está en ninguna parte y por eso aprieta como el mortero y el caldo y queda marcando como el fuego en la doradilla de las visiones. La resistencia asegura que todas las ruedas están girando, que el ojo nos ve, que la potencia es un poder delgado dejado caer en nosotros, que ella es el no yo, las cosas, coincidiendo con el yo más oscuro, con las piedras dejadas en nuestras aguas. Por eso los ojos de la potencia no cuentan ni en la resistencia lo que nos sale al paso, bien brotado de nosotros mismos o de un espejo se reorganiza en ojos por donde pasan corrientes que acaso no nos pertenezcan nunca. Comparada con la resistencia, la morfología es puro ridículo. Lo que la morfología permite realización de una época en un estilo es muy escaso en comparación con la resistencia eterna de lo no permisible. La potencia es tan solo el permiso concedido, método, ni aun la intuición ni lo que Duns Scotus llamaba conocimiento abstracto, confuso, razón desarreglada, método, ni la visión creadora, ya que la resistencia total impide las organizaciones del sujeto. Cuando la resistencia ha vencido lo cuantitativo, recuerdos ancestrales del despensero y las figuraciones últimas y estériles de lo cualitativo, entonces empieza a hervir el hombre del que se han arrepentido de haberlo hecho, el hombre hecho y desprendido, pero con diario arrepentimiento de haberlo hecho el que lo hizo. Entonces, en esta noche al principio de ella vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en la mar, lejos de ellos 4 o 5 leguas. Diario de navegación 15 de septiembre de 1492. No caigamos en lo del paraíso recobrado, que venimos de una resistencia, que los hombres que venían apretujados en un barco que caminaba dentro de una resistencia pudieron ver un ramo de fuego que caía en el mar, porque sentían en la historia de muchos en una sola visión. Son las épocas de salvación y su signo en una fogosa resistencia.